Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Con las sociedades que han dado origen a religiones muy poderosas, se presenta un problema cuando de hablar de su pasado se trata, y es que de un lado está la verdad histórica, la que se puede rastrear en la documentación y en las fuentes fidedignas que los historiadores logran reunir, analizar, elaborar, en donde hay muchos baches, lagunas, porque, por ejemplo, periodos de los cuales no se tienen fuentes, etc. Y de otro lado hay una verdad mítica, que es la verdad que impone la creencia que se ha instaurado. Entonces esa verdad que queda asumida por poblaciones amplísimas y se vuelve hegemónica, dificulta mucho la mirada hacia la historia efectiva y real. Eso pasa con el cristianismo. Hay toda una mitología sobre Jesucristo, su lugar, su función, etcétera, que dista mucho la visión de los historiadores de la visión mítica que ha construido el cristianismo. Entonces el grueso de la población cristiana, por ejemplo, toma como verdadera la verdad mítica que se ha construido y no aquella que está cimentada en el conocimiento fehaciente de las fuentes y los documentos. Eso mismo pasa con el pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo que ha construido una leyenda de sí, y esa leyenda se ha impuesto para el grueso de la gente como si fuese efectivamente expresión de la verdad. Por eso, así sea de manera muy sumaria, hacer una precisión de lo que históricamente se puede conocer del pueblo judío para diferenciarlo de la verdad mítica es muy importante. Y es muy importante porque hay un enigma de partida. ¿Cómo es posible que un pueblo tan pequeño, un pueblo en unas condiciones geográficas muy difíciles, un pueblo que nunca tuvo un gran desarrollo arquitectónico, económico, material, un pueblo que estuvo sometido permanentemente a formas de dominación, que no dispuso de una gran civilización? ¿Cómo es posible que ese pueblo, que además se desenvuelve en un territorio muy pequeño, es que el territorio de los judíos de la antigüedad, de esa antigüedad de la cual tenemos que hablar, pues esa que más o menos se ubica hace 4000 años, o sea, 2000 años antes de nuestra era, por ahí más o menos comienzan los rastros del pueblo judío que se pueden testimoniar históricamente. Ese pueblo judío que ocupó esa franja del Mediterráneo oriental, que es muy larga y muy poco ancha y cuya superficie es equivalente a la superficie de Antioquia, o sea, es un país realmente, y fue en la antigüedad un territorio realmente pequeño, pero además era un territorio que, igual que acontece ahora, estaba bajo permanentes disputas con otros pobladores, con otros migrantes que llegaban, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que ese pueblo, en condiciones geográficas muy poco favorables, porque además no era pues la tierra más fértil del mundo, así tuviese pues algún tipo de lugares, de valles, por ejemplo, junto al río Jordán, pero el río Jordán era a su vez un río pues que distaba mucho de la riqueza que le podía proveer el Éufrates y el Tigris a Mesopotamia o el Nilo a Egipto? Entonces la pregunta para hacer un abordaje histórico inicialmente es cómo se explica que ese pueblo, que geográficamente estaba tan poco favorecido, que vivía sometido a formas de dominación, porque lo dominaron muchos pueblos, de eso hablaremos, que no tiene un gran desarrollo cultural, ¿cómo es posible que ese pueblo sea el que invente
propague y logre arraigar esa idea de un Dios único. Ese es un punto clave para el entendimiento del pueblo judío que debemos acometer.